Horas con 38 minutos y está en el estudio Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, qué gusto verte. Doctor Curcio, como siempre agradecido estar contigo todos los miércoles. ¿Cuál es tu tarea a partir de ahora? Pues mira, mi tarea es coordinar estas mesas temáticas, estos foros, para que justamente durante la campaña, yo diría las diferentes etapas, esta que es precampaña, luego la intercampaña y en la campaña, tengamos mecanismos para dialogar entre mexicanos y sobre todo dialogar de acuerdo a nuestros intereses, porque hay gente que le interesa el tema del agua, otros que prefieren los temas de la cultura, otros, por ejemplo, los temas internacionales. Las empresas les agobia el tema de cómo podemos desregular la economía. Hoy presentó Xóchitl 29 mesas temáticas, que de lo que se trata es eso, escuchar. En el evento hoy, Leonardo, por ejemplo, invitamos a dos jóvenes, un hombre y una mujer, en donde también platicaron de lo difícil, por ejemplo, que es crear un negocio en México. Se me quedó grabado el comentario del joven empresario exitoso que dijo: nosotros, en lugar de dedicarle tiempo a la innovación, tenemos que ver cómo eliminamos los obstáculos, los problemas, la regulación. ¿No oíste al secretario de Comunicaciones ahora quejarse en la Cámara? No. Dice, no, bueno, es que es de película. Dice el secretario de Estado diciendo, es que la tramitología en este país es insoportable. Y lo dice un secretario de Estado. Y nosotros por eso estamos creando una mesa de desregulación, en donde estamos invitando a una persona que en su momento también fue el especialista en este tema, porque hay que hacer una simplificación administrativa también. Sí. Porque todos los años siempre llega un gobierno municipal, estatal, federal, incorporamos nuevas reglas, pero nunca eliminamos las anteriores. Y eso también es fuente de corrupción. Entonces mi tarea, Leonardo, es coordinar estas mesas, pero también canalizar a los mexicanos que quieren participar en hacer propuestas a que ya se dirijan a las mesas correspondientes. La otra, estar vigilando que estén muy activos. Vas a tener una plataforma por cada mesa para que la gente pueda hacer, digamos, enviarte ahí. Vamos a trabajar en eso, para dar la posibilidad de que también sea digital, pero también pedirles a ellos que hagan foros, que hagan seminarios, que estén en las redes sociales, pero sí, como bien señalas, que también aprovechemos los medios digitales para tener esta conversación. Eso también debe de nutrir el discurso de las campañas, porque entonces tú puedes detectar cuáles son los 3, 4 temas relevantes y que entonces la campaña esté también nutriéndose de estas mesas. Y la otra, ganando de aquí y lo que ya habían hecho otras personas antes, como el propio José Ángel Gurría, lo que sería el plan de gobierno. Pero sobre todo, escucharnos. Los mexicanos nos tenemos que escuchar. Tenemos visiones diferentes, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Oye, interesante. Entonces, hoy Gurría le entregó el documento que elaboraron, que también con una consulta muy amplia a un montón de sectores. ¿Ese va a usarse como insumo para qué, Enrique? Sí, a ver, ellos hicieron, cuando estábamos, si te acuerdas, en la parte del Frente Amplio, se invitó a Gurría justamente a elaborar una propuesta de plan de gobierno. Para un gobierno de coalición. Para un gobierno de coalición. Y él también convocó a cerca de, hoy lo comentó, unos 200 especialistas para que precisamente pudieran hacer sus puntos de vista. Yo siempre pienso que eso es un insumo necesario, pero pienso que los mexicanos quieren también participar. No todos somos especialistas en todo, pero todos tenemos saberes que nos ha dado la vida. Entonces, por un lado, tener el insumo de los especialistas, pero por otro lado, escuchar a los mexicanos. Esa combinación es la que nos debe de llevar a tener un plan de gobierno. No solamente vamos a utilizar, obviamente, el de Gurría, pero también hubo un ejercicio importante del grupo de Unidos. También ha habido estudios de parte de la universidad y así ha habido otras propuestas que creo que son nuestro punto de partida. Pero sobre todo escucharnos. Y luego en las campañas no puedes tener tampoco 20 ideas, hay que tratar de focalizarnos en 3 o 4 que sean las que a la gente le haga sentido. Entonces va a haber coordinadores temáticos en cada uno. Por ejemplo, decías agua, ahí va a estar Luege. Ahí está Luege, por ejemplo, que además es un especialista en temas de agua, y él lo que tiene que hacer es convocar foros en diferentes partes del país, seguramente donde el tema del agua es más crítico, para que ahí la gente se exprese. Segundo, por ejemplo, Consuelo Sáizar, en temas de cultura, porque también el mundo de la cultura necesita progresar y también ha sido de los sectores más afectados y más golpeados. Si hablo de golpeados, ¿qué te parece el deporte? ¿No? En donde ya pues le decimos a la gente que se compre ahí sus cositas, ¿no? Que se ponga a vender trajes de baño. Hasta sus trajes de baño. Pues si es necesario viajar, ¿no? O, por ejemplo, un tema también muy sensible. ¿Y quién va a llevar deportes? Deporte lo lleva una diputada del PRD, que es Edna Jaime Ramírez, que ella fue en sus años campeona mundial de taekwondo. La o sea que algo ha de saber de deporte. Y así, por ejemplo, seguridad. Rubén Moreira, que ha sido de los casos exitosos
del combate a la inseguridad en sus estados. Y yo leí hace poco un libro que ya lleva más tiempo y te das cuenta cuando un gobernador se mete realmente al tema y se asume responsable, sí lo puede resolver. Entonces, y es una gran experiencia. Yo leí el libro de él y de Rubén, el que decía lo que el presidente quiso decir. Exactamente. Muy buen libro. No, muy buen libro porque sí fue una experiencia exitosa la de Coahuila. Y hoy también lo que habló Xóchitl en su discurso, y con lo cual yo me identifico al 200%, es que necesitamos consolidarnos como un país de clases medias. ¿Y qué es un país de clases medias? Aquel país donde lo primero que hagamos es superar, eliminar la pobreza extrema, el hambre. Quien vive en hambre y en pobreza extrema, su futuro es hoy en la noche. Y no es justo que haya millones de mexicanos que vivan con ese miedo. Alguien me decía el otro día que cuando la Segunda Guerra Mundial en Alemania y se propusieron qué hacer hacia adelante, pues hay que mejorar la calidad de vida de la gente. Y dijeron, ¿pero qué define? ¿Qué es calidad de vida? Vivir sin miedo. Y yo creo que es vivir sin miedo a que te secuestren o te roben o te extorsionen. Vivir sin miedo a que pierdas el empleo. Vivir sin miedo a que no tengas acceso a una escuela. Creo que tenemos como país que decidir vivir sin miedo. Y estas mesas deben de trabajar a consolidar este México de clases medias. El 75% de las mujeres tienen miedo de andar por las calles en el transporte público. Absolutamente. Y con razón. 75%. Y con razón. ¿Y cuántas también declaran que cuando menos han tenido algún tipo de acoso físico, sexual o de cualquier naturaleza? Vivimos con miedo. O te dicen, oye, me voy a ir a tal lugar en coche por la autopista. Y dice, ten cuidado, no te vayas por la noche. No salgas de noche. ¿No? O a nuestros hijos también les pedimos, oye, ¿qué necesidad de salir? Pues quédate en tu casa. Te pones a ver cómo hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida y sobre todo la gente joven. Y cuando estás joven es cuando tú quieres estar pues, con los amigos, en la calle, disfrutando, sin miedo. Y por eso seguramente, entre otras razones, Leonardo, los niveles de depresión, de ansiedad con los que viven los jóvenes. Hoy usaba una frase en donde comentaba, somos un país joven, de jóvenes, pero no para jóvenes. Porque realmente no están hechas las instituciones para apoyar a los jóvenes. O no tienes acceso a educación, o si la que tienes es de mala calidad. De pésima calidad. ¿Qué te parece haber perdido 20 años en la prueba PISA? Pero bueno, pues como es neoliberal, ahí la dejamos, ¿no? Bueno, pero hay que agradecerle al presidente de su franqueza. Yo esas cosas ni las veo, dijo. Sí, ¿para qué? Además, en la escuela no. Ni las veo. ¿Para qué te preocupas de la calidad, no? Porque además los mexicanos seguramente no competimos contra alguien de China, o no competimos contra alguien de Estados Unidos, o no competimos hoy con alguien de Singapur. Oye, un chico mexicano de 15 años, cuando se compara con su homólogo, su contraparte de Singapur, se encuentra 9 cursos atrás. O sea, es como si tú estuvieras en primaria y el otro estuviera en primero de prepa. Decía, vamos a hacer un ejercicio. Y la verdad es que es lamentable. Los estamos mandando literalmente a un futuro sin haberlos preparado apropiadamente, Enrique. Los estamos mandando a la guerra sin fusil. Literalmente. Y qué actitud tan irresponsable de nuestro gobierno, donde lo que te dice, no necesitas el fusil. Y seguramente a decir, somos muchos, ¿no? A mí no me vengan con que la guerra es la guerra. La guerra es la guerra, ¿verdad? Eso sí, o sea, pues, ¿qué importa? Además somos muchos, ¿no? La cuarta revolución es un mundo digital, un mundo donde no sabemos qué tipo de trabajo habrá, que los chicos no tengan habilidades matemáticas, comprensión de lectura y otras que son fundamentales para desempeñarse en el mundo. La economía del conocimiento es eso, la economía del Internet, y ahí se necesitan estas famosas habilidades STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No, pero no te preocupes eso. No te preocupes, mira, tú échale ganas. Yo te voy a dar una beca. Yo te voy a dar una beca. Además, si nomás tranquilo. necesitas 2 pares de zapatos y quizás unos pantaloncitos, como ¿para qué quieres más? Más allá de eso es ambicioso y esa ambición es muy mala. Las clases medias creen, aspiran a hacer cosas diferentes y creen profundamente en el mérito, ¿no? Que a través de la educación pública puedan, o la educación en general, puedan transformar sus vidas, Enrique. Pero para que haya mérito, también tenemos que tener igualdad de oportunidades y un piso parejo. Porque no vale pedirle a la gente que simplemente con su esfuerzo salga adelante si algunos están recibiendo una educación de ese nivel y otros la tienen muy superior. Tenemos que emparejar el piso entre los mexicanos para que entonces podamos a la gente decirle que esto es meritorio. Ya. ¿Qué otras mesas, qué otros ejes temáticos vas a abordar? Pues mira, a mí me parece muy importante obviamente el tema de salud. O sea, el tema de salud, lo que decíamos, 4 años de esperanza de vida perdidos. Y ahí va a estar Héctor Jaime. Ahí va a estar Héctor Jaime Ramírez, que además es un experto y conocedor del tema.
Por ejemplo, en turismo, pues que es un tema que para mí es muy cercano. Que algo sabes. Algo le he aprendido. Está Rosalinda Benítez, que fue secretaria de Turismo en el Estado de México, una gran funcionaria, y me parece que tiene también los tamaños para convocar al sector. Un sector que ahora está abandonado y, por ejemplo, en Acapulco, pues olvidado, ¿no? Porque Acapulco, pues ya seguramente para el gobierno ese tema ya se resolvió. Ahí vive cerca de 1 millón de mexicanos, con un golpe brutal con el huracán Otis, ningún tipo de atención, pero en fin, vivienda. Los jóvenes hoy no pueden tener acceso a vivienda. Muchos jóvenes tienen que quedarse más años en casa de los papás porque no tienen forma de salirse de ahí. No hay vivienda accesible. ¿Y esa la lleva Romero Hicks o quién la...? Y esa la lleva José Luis Romero Hicks, que es una persona que lleva muchos años trabajando los temas de vivienda. Justicia. Hay que decirlo, es un país injusto. Y hay que decirlo, es un país donde nuestro sistema de justicia pues le ha quedado de deber a los mexicanos. No ahora, de siempre. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos a Fernando Gómez Montt, que yo creo que sí queremos una discusión donde critiquemos también nuestro sistema de justicia. La gente no siente que la justicia es para todos o es pareja. ¿Y se va a meter Gómez Montt a trabajar eso? Pues yo creo que vamos a hacer que todos nos metamos a trabajar en ese tema. Dividimos seguridad y justicia, porque creo que sí son dos temas que después obviamente hay que embonar. En finanzas públicas, pues que diría uno un fichaje interesante, que es Carlos Ursúa, que estuvo los primeros 6 meses, porque fueron meses de esta administración, y al final del día llegó a la conclusión pues de que no tenían arreglo, ¿sí? De que este gobierno simplemente no tenía arreglo. Y pues aquí queremos que en parte... y le ganó una apuesta al presidente cuando vamos a crecer al 2% y crecimos al menos 1%. Sí, porque pues antes el crecimiento 2% era muy mediocre. A nosotros nos gusta uno de menos de 1. Pero pues claro que entiendo la confusión de las matemáticas, pues yo creo que no le saben, ¿verdad? Tampoco a eso. El 1 pues sí es menos que 2, pero bueno, eso entonces Ursúa Finanzas Públicas. Sí. Yo creo que el tema, por ejemplo, decía yo de la niñez, ahí lo lleva Josefina Vázquez Mota, y sobre todo ella se ha ido metiendo mucho, sobre todo en la parte tan agresiva del ataque a la niñez mexicana. Sí, ha escrito varios libros sobre el partido, testimonios dramáticos. Horribles. El otro día me platicaba toda esta historia, ¿no? Somos el país quizá, creo que es el 1 o 2 en pornografía infantil, ¿sí? Somos uno de los países donde más personas llegan al mundo precisamente con perversiones de tipo sexual. Sí. Oye, nada más un dato que nos dio Elena Saola hace algunas semanas. De todos los desaparecidos en la capital de la República, que son muchos, la mayor parte son mujeres entre 14 y 24 años y ligado a un patrón sexual de desaparición. En fin, una cosa terrible. Es un tema que Josefina sí ha puesto sobre la mesa. La verdad es que sí. O sea, se lo aprecio y obviamente cuando lo platicamos dijimos, ese es tema. O sea, no podemos no hablar de esos temas. Me decía con preocupación, a ver, Enrique, vas a ver cómo no hay los discursos de niñez. Claro que se habló de la niñez y va a haber mesa de niñez, porque los niños, al final del día, pues serán los adultos, los mexicanos del mañana, y ahí es donde yo creo que se generan buenos o malos mexicanos desde un principio, ahí es donde hay que apoyarlos. Está en el tema de infraestructura Guillermo Ruiz de Teresa, que estuvo encargado del tema de puertos en la administración pasada. La infraestructura es fundamental. Y así me podría seguir, por ejemplo, discapacidad, personas con discapacidad, que creo que será técnicamente mejor. Isabela Coppel, una mujer joven con temas de discapacidad, pero además que ha tenido la dedicación para prepararse en esos temas. Para mí es un privilegio. Para mí es un privilegio el darnos cuenta que podemos dedicar a los mejores y mejores mexicanas en coordinar este esfuerzo. No les toca a ellos definir las políticas, les toca a ellos coordinar el esfuerzo para juntos definir las políticas públicas y ir a ese México de clases medias que sí merecemos los mexicanos. Ya. Entonces va a ser, digamos, un esfuerzo que va a desplegarse durante las precampañas, durante las campañas y tendrá continuidad hasta junio, ¿no? Así es. Y todo, pues obviamente con la esperanza para el bien de México, que esto se convierta también en su momento en el programa de gobierno. Porque un buen gobierno sí importa. O sea, tener un gobierno con buenas políticas públicas sí importa. Un gobierno que nos permita tener oportunidades a todos para que con nuestro esfuerzo y talento salgamos adelante, sí importa. Y México merece algo mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Sí, absolutamente. Bueno, pues es el punto de vista de Enrique de la Madrid, que valoro un montón que hayas venido y nos lo cuentes. O sea, que trabajo, tú eres un hombre dedicado al trabajo, no te va a faltar. No me va a faltar y me siento, es un privilegio. Para mí, pues esto es como una maestría o un doctorado.
la capacidad de aprender y profundizar en muchos temas, pero sobre todo de aportar a un México mucho mejor, que es en el que creo, y sobre todo yo creo que nuestros hijos merecen un México mejor. Oye, yo creo que tenemos ese compromiso. Y el esfuerzo va a ser en todo el país, va a estar viajando por todas partes. En todo el país, porque pues todo el país tiene soluciones diferentes. Lo que planteamos en Chiapas no es la misma solución en Sonora. Y cuando Tamaulipas. recorrías, que estabas en el tema de ciudades, el ir oyendo, ayer cuando estuviste en el TEC, el ir oyendo experiencias de otras partes es muy enriquecedor, ¿no? Es fundamental. Esta idea de que todo, en la capital se nos ocurre todo, dejó de ser cierta hace como 500 años. Pues yo creo como 500, y sobre todo este gobierno, que es un gobierno centralista, autoritario, que desconoce la diversidad de este país, y este país en parte es rico gracias a esa diversidad. Yo, si estuviera en los estados, sería un rebelde contra el centralismo. Yo invito a los estados que se rebelen contra el centralismo. Ahorita les van a someter el sistema de salud, ¿no? Sí, directamente. sí, va a porque ser... fue tan exitoso todo lo que han hecho. El Sinsabi fue un exitazo. ¿Qué tal que tanto lo acabamos, que lo extinguieron? ¿Qué tal que acabamos de joder al sistema de salud? Porque no fue suficiente quitar, ¿no?, el seguro popular, no fue suficiente el Insabi, que fue un desastre, no es suficiente dejar a los mexicanos sin medicinas y hagamos esta fantochada de una farmacia. ¿Qué tal que además... Esa va a ser la solución de todos los problemas. Sí, no sabemos cuándo, pero va a ser la solución. No sabemos cuándo ni cómo, pero te van a decir, ahí está la medicina, usted no ha querido venir por ella, ¿no? En un mundo donde la distribución... Estamos viviendo el mundo de Amazon, el mundo de Mercado Libre, y te das cuenta donde no solamente es el producto, sino que llegue a tu casa. No te preocupes, vas a poder ir a la farmacia, a Farmatodo. A Farmatodo, que tiene los colores de Liverpool, y está muy bonita. En fin, pues te deseo mucho éxito en el trabajo, estaremos por supuesto pendientes. Y ojalá que en alguno de estos que tienes, tu problema, doctor Curcio, es que tienes demasiadas especialidades y conocimientos, pero ojalá que en algunos de estos en su momento nos puedas acompañar. Enrique, muchas gracias por haber venido. Gracias, Leonardo, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Enrique de la Madrid el día de hoy, conversando con usted. Ahora tiene